Seguimos de tú a tú con Javier Nart en un sitio estupendo, un día fantástico en Salamanca, aquí entre el sol y la sombra. Estarás a gusto, yo creo, porque el entorno es bonito. Salamanca es un lujo y es una ciudad que yo conozco desde el año 67, antes de Cristo, cuando yo estaba haciendo el servicio militar. Y venía desde Monte la Reina y mis fines de semana eran acá. Y además yo era un habitual de las librerías de viejo que hay en la calle principal. Hay dos librerías de segunda mano, de libros de segunda mano, que son los libros más interesantes. Tienes los libros habituales, pero después cuando buscas cosas extrañas o cosas interesantes, tienes que ir a librerías de segunda mano, que es además un lugar donde te encuentras personas que no te venden papel encuadernado, que son, dijéramos, las librerías comerciales, sino gente que ha leído libros y con los que puedes hablar. Pues te voy a pedir un favor, ya que esta ciudad, pues alguna satisfacción seguro que te ha dado, Hombre, por lo menos visual, ¿no? Por lo menos visual. Aquí hay una facultad, como sabes, de periodismo y hay muchos estudiantes que sueñan con vivir esta profesión y vivirla intensamente. Y los hay que sueñan con ser corresponsales de guerra. ¿Se lo recomendarías? Mira, hay unos extraordinarios corresponsales de guerra respecto a los cuales cuando veo mi trabajo me siento muy avergonzado. De verdad, no existen mejores corresponsales de guerra que los de hoy. Son extraordinarios, con dos excepciones: Vicente Talón y Manu Liguineche, que son de la vieja escuela. El periodismo es una aventura heroica. Yo no recomendaría a mi hijo que hiciera periodismo. Yo no me recomendaría a mí mismo que hiciera periodismo. Yo fui un periodista paracaidista en el sentido de que, de casualidad, yo comencé a hacer corresponsalía de guerra porque conocía movimientos guerrilleros, podía entrar con ellos y hacía lo que no podía hacer nadie. Mi trabajo, hoy cuando lo veo, si te digo la verdad, no me siento muy satisfecho. De todos los reportajes hay 3 que son muy buenos y muchos mediocres y algunos que me gustaría no haber hecho. Yo soy muy crítico de mí mismo. Yo no es que me exija éxitos, me exijo el resultado para estar satisfecho y me exijo una cierta perfección, que cuando no la alcanzo por desidia, el primer que me castiga soy yo. ¿Y cómo es esa experiencia para un ser humano? ¿Cómo es esa experiencia de vivir algo así? Te voy a definir lo que es la guerra, y es lo que me definió un viejo piloto de la Luftwaffe alemana de la Segunda Guerra Mundial, el máximo as de la Segunda Guerra Mundial. Derribó 352 aviones, Erich Hartmann. Le fui a entrevistar a su casa. Estaba haciendo entrevistas a ases de la aviación de la Segunda Guerra Mundial. La aviación me apasiona, no soy piloto. Yo lo único que sé es tirarme en paracaídas, que es más fácil. Todo lo que sea complicado y matemáticas me excluyes. No lo veo yo tan fácil, ¿eh? Pero... Bueno, sí, tirarte en paracaídas es superar el miedo de un rato. Y después está muy bien. Estás viendo el paisaje, incluso estás casi volando. Lo que pasa es que caes para abajo, ¿no? Mi primer salto en paracaídas fue en Manresa y en un campo descomunal caí en el lugar que no se podía caer, que era en el cementerio municipal. Bueno. Entonces me estabas preguntando por la corresponsalía de guerra. Me la define Erich Hartmann como un crimen impune donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan bajo las órdenes de viejos que se conocen, se odian y no se matan. Cuando una persona normal, cualquiera de nosotros, el que nos está viendo, es capaz de matar a quien no conoce por las órdenes de que seguramente a quien detesta, por algo que le han imbuido, que es el odio al ajeno, al que no conoce, y puede después conjugar su propia vida después de haber matado, y es lo normal. ¿Te das cuenta de hasta qué punto hablamos de una patología? Mira, yo cuando volvía de la guerra tenía 6-7 días de no hablar. Mi mujer no me preguntaba nada. Mi mujer es una persona espléndida, con la que me casé y fue un error, en el sentido fue un error exitoso. Yo me casé a los 23 años. ¿Quién puñetas acierta casándose a los 23 años? Yo. Sigo con la misma y sigo enamorado de ella. Y sigo aguantándola y aguantándome. Yo le llamaba por teléfono 2 días antes, no quería, o el día anterior, oye, prepárame equipaje para 5 días. ¿Es de frío o es de calor? ¿Llueve o no llueve? Yo lo decía, no me preguntaba dónde.
y yo cuando llegaba por la noche tenía el equipaje preparado menos el fotográfico, que en ese momento preparaba yo. Y volvía y estaba 5 o 6 días sin hablar. Eran unos recuerdos muy intensos que iba progresivamente asimilando. Cuando estás en la guerra no tienes ocasión de pensar, tienes miedo, lo controlas, gestionas tu vida, incluso el miedo es un estándar de seguridad, porque te genera la reacción de cómo protegerte, siempre que no entres en pánico, en cuyo momento es peor. Hasta el punto de que hubo un momento en que yo me di cuenta de que a mis hijos no les había contado nunca nada de la guerra, jamás. Pero no como aventuras, sino incluso como episodios trágicos, terribles de la vida de la persona. Y escribí un libro que se llama Sálvese quien pueda, mis historias e histerias de guerra, que está agotado ya, donde es un libro escrito para mis hijos, donde lo que yo quería exponerles no era epopeyas, sino la tragedia de la guerra en un punto humano, dándole un cierto sentido de la descrispación, limitando la parte épica que nunca existe, e incidiendo en la parte humana. La corresponsabilidad de guerra es espectacular, en cuanto a que, bueno, eres un personaje que estás en el teórico punto alto del periodismo. Es mucho más importante el periodismo social. Después de escuchar esto, bueno, me resulta muy banal preguntarte por la televisión, pero tengo que preguntarte por la televisión, desde aquel gran tribunal popular, donde eras el famoso fiscal al que todos veíamos. No sé si por elección, porque te gustaba ser el malo, no, o porque te tocó. Ricardo Fernández Deu y Luis del Olmo son las dos personas a las que más debo en mi proyección pública. Ricardo Fernández Deu porque cometió la barbaridad de confiar en mí, es un amigo de muchos años. Yo le dije a él, Ricardo, yo si fuera tú no confiaría en mí, porque yo estaba verde como una lechuga en televisión. Había hecho programas de debate, pero una cosa es un debate y otra cosa es la gestión de un personaje. Bueno, yo salía tan aterrorizado en imagen que era extremadamente duro por la tensión que tenía, del miedo que tenía, y el resultado era muy bueno, hasta el punto de que en un programa de esos, que era el programa de Navidad, donde hacíamos un guiño a la Navidad y entonces discutíamos si la Navidad era culpable o inocente. Y el jurado eran niños. Y entonces la pregunta que se hacía a los niños es, ¿tú con quién quieres ir de jurado? ¿Con el bueno o con el malo? Y entonces si decían el malo era yo y el bueno era Ricardo. Pues tengo un recuerdo muy grato y un punto de decir, ¿por qué no lo pasé mejor? ¿Por qué estaba con tanto miedo? ¿Por qué? Bueno, pues porque no dominaba el medio, pero fue para mí una experiencia de la que siento un gran respeto. Es un programa respetable y que yo respeto. He de decirte que, bueno, desde el punto de vista del espectador en ningún momento se notaba eso. Me quedan dos preguntas. Te voy a decir una cosa. Yo tenía tanto miedo, y esto es la primera vez que lo digo, tenía tanto miedo que cuando me levantaba yo tenía la certeza de tener la bragueta abierta. Y lo primero que hacía era controlar dónde tenía la cremallera, a pesar de que estaba controladísimo. Yo creo que ahí hay un punto que algún psicólogo podrá decir qué problema había ahí. No sé de qué era, te juro que de impotencia no. No me cabe duda. Con estas dos preguntas terminamos, Javier, porque tenéis una agenda apretadísima, además el tiempo se nos acaba. ¿Sabes lo bueno de esta entrevista? Que hablamos de todo y también de la vida. Por supuesto. Y no solo de la de la superestructura política, hablamos de vida. Y sabes qué es lo mejor, que vamos a quedar con ganas de más, y eso es buena señal, por lo menos nosotros. Javier, ¿por qué hay que elegir a Ciudadanos? ¿Por qué debe el salmantino que ahora mismo está viendo esta entrevista elegir a Ciudadanos? Mira, yo no digo que perdóname. Yo no digo que elijan a Ciudadanos, yo lo que digo es que sean críticos, que vean lo que existe y que no crean los dichos sino los hechos. Y si a alguno le merecemos credibilidad no es por lo que digamos, sino por lo que significa nuestra propia trayectoria o la trayectoria del que fuere. Que dejemos de tener sentimientos de afección o desafección y tengamos pensamientos, o sea, lo que se corresponde con la verdad de los hechos, la verdad material. Todo el mundo les va a hablar de mayor democracia, de más trabajo, de menos corrupción, de luchar por una mejor educación. Que piensen que el que lo dice, si lo ha hecho, seguramente si no lo hizo no lo va a hacer. Y el que lo está prometiendo pero no tuvo ocasión de hacer nada,
porque estamos entrando o está entrando en la vida política pública, en la presencia, qué homogeneidad, qué razonabilidad tiene lo que dice y qué fiabilidad tiene quien lo dice. Y entonces que decidan, pero que decidan con los sesos y no con las tripas o el corazón. El corazón está muy bien para amar, nunca para odiar, pero jamás para decidir. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros y te vamos a pedir, si haces una segunda visita, yo creo que podemos dar hasta una segunda parte de esta entrevista, nos hemos quedado con ganas, ¿eh? Así que te vamos a robar a lo mejor esa promesa, si nos la aceptas. Yo, mira, Salamanca, hay varias, mira, yo soy un hombre de ciudades peatonales, a mí me gusta Praga, me gusta Brasov, me gusta Sighisoara en Rumanía, me gusta Salamanca, me gustan ciudades que las puedes controlar con los pies. Me gustan las ciudades con solera y los hoteles viejos, incluso decadentes y aparentemente incómodos. Yo, por ejemplo, al Cairo, voy a un hotel de indudable higiene, quiero decir indudable porque no la tiene, donde las sábanas son limpias, eso sí, pero que es un hotel que es el viejo hotel de los viejos agricultores ricos que van todavía al Cairo y de los estudiantes sin dinero y que está en el corazón de la Medina, de la vieja ciudad. Eso es mucho mejor que irte a un hotel de 5 estrellas, aséptico en el Quinto Pino. Yo, por ejemplo, en Beirut, en vez de irte a los espectáculos habituales de Beirut, en Cairo, que pueden ser pues, los espectáculos de gran lujo, te vas a los cabarets de la gente del pueblo y te sientas y te tomas el té porque ahí no hay cerveza. En los más avanzados hay cerveza, pero son una especie de concreción entre un erotismo moderado y un islamismo militante. Y hablas con la gente y estás con ellos. La calidad y la cultura que te da el hablar y el participar de la vida verdadera y no de la vida en biotopo, que es el biotopo del lujo. Eso queda para los que simplemente conocen la historia y la vida desde la retórica, yo la prefiero desde la experiencia. Pues te vamos a dejar precisamente eso, que camines por esta bella ciudad de Salamanca. Maravilla. Muchas gracias por habernos hecho un hueco, Javier Nar, un verdadero grandísima placer. morcilla que tenéis. Tenemos muchas cosas buenas, Javier Nar, tenemos muchas cosas buenas, disfrútalas, un placer. Hemos estado con Javier Nar, un gran personaje, de verdad. Seguimos la próxima semana más, gracias.